Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a su familia en casita. Les cuento que hoy vamos a trabajar en los cambios que experimenta la materia. Les comento que el Ministerio de Educación estableció una priorización curricular. Esto quiere decir que dejó algunos objetivos que son fundamentales desarrollar. Para el eje de química, en séptimo, ustedes van a tener que investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, homogéneas y heterogéneas. También van a tener que investigar los procedimientos de separación de mezclas, como lo son la decantación, la filtración, el tamizado y la destilación. También se pueden apoyar, les cuento que se pueden apoyar del libro o del texto del estudiante. Desde la página 10 a la 23 van a encontrar la materia que nosotros vamos a ver en esta clase. Vamos a adentrarnos en el conocimiento. Primero, ¿a qué se denomina materia? La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, se puede presentar en distintos estados y clasificar en sustancias puras y mezclas. Vamos a observar los siguientes términos y ustedes me van a decir cuáles de ellos corresponden a materia. A ver, vamos viendo. La felicidad corresponderá a materia, la casa, la silla, el aire. ¿Cuáles son? Materia. Muy bien, la casa, el aire y por último, ¿cuál más identificaron? La silla, muy bien. Estos tres entonces son o corresponden a materia. Mientras que la felicidad no, porque son sentimientos. La materia se va a clasificar en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de elemento químico, o bien por un solo compuesto químico. Si la materia está formada por átomos iguales, se le va a denominar elemento químico. Ejemplos son el sodio, el litio, el nitrógeno, entre otros. Si la materia está formada por átomos diferentes, se le denomina compuesto químico, como por ejemplo el cloruro de sodio, que está compuesto por átomos de sodio y de cloro. La materia entonces nosotros la vamos a dividir en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras recordamos que son los elementos y los compuestos, mientras que las mezclas va a ser un material formado por dos o más sustancias puras en que cada una de ellas va a mantener sus propiedades. Se pueden separar por métodos físicos. Dentro de las mezclas nosotros identificamos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Una mezcla homogénea es aquella que va a presentar la misma composición en todas sus partes y sus componentes no se van a distinguir a simple vista ni bajo el microscopio. Se observa solamente una sola fase. Ejemplo, el aire, el acero, el vidrio, las aleaciones y las soluciones. Las mezclas homogéneas van a estar formadas por un soluto y un solvente. Aquí vamos a denominar soluto lo que se disuelve, es decir, lo que está en menor cantidad. El solvente, en cambio, es el medio en que se disuelve el soluto, es decir, lo que está en mayor cantidad. En este caso, por ejemplo, tenemos sal y agua. El soluto es la sal, es decir, lo que se disuelve, lo que está en menor cantidad, y nuestro solvente es el agua, es decir, lo que en el medio en el cual yo voy a disolver el soluto y está en mayor cantidad. Si yo mezclo sal y agua, voy a formar una solución de salmuera. Existen mezclas homogéneas de metales y a estas se les va a llamar aleaciones. Por ejemplo, si mezclamos el cobre más el estaño, vamos a obtener el bronce. Entonces, recién acabamos de ver las mezclas homogéneas, ahora vamos a ver las mezclas heterogéneas. Estas van a estar formadas por dos o más sustancias puras, de modo que algunos de sus componentes los vamos a poder distinguir a simple vista o por algún otro medio. Ejemplos son los jugos naturales, agua con aceite, el plato de cazuela. En estas mezclas se van a distinguir dos o más fases diferentes, a diferencia de las mezclas homogéneas que nosotros solamente podemos identificar una sola fase.
Vamos a ir viendo si pusieron atención y si van entendiendo el contenido. Al término de su módulo aparecen 3 hojas en blanco. Pueden copiar la siguiente tabla ahí como ampliación de contenidos y luego resolverla. Vamos a ver en la actividad número 1 que ustedes van a tener que clasificar los siguientes materiales como elemento, compuesto o mezcla, marcando con una cruz la alternativa correcta. El aire, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encasillar? Como un elemento, un compuesto o una mezcla. El oxígeno, la sal común y el platino. ¿Qué serán? ¿Son elementos, compuestos o mezclas? Pueden ponerle pausa a su video sin ningún problema y pueden copiar la tabla al término de su módulo. Les cuento entonces que el aire es una mezcla, el oxígeno es un elemento, la sal común es un compuesto y el platino es un elemento. Tal como lo hicieron con la tabla anterior, al término de su módulo la pueden copiar y desarrollar. Actividad 2. Clasifica las siguientes mezclas en homogéneas o en heterogéneas e indica sus usos. ¿Qué será el aire, el agua y el concreto? ¿Cómo lo clasificamos? ¿En mezclas homogéneas o en heterogéneas? ¿Cuáles van a ser sus usos? Pueden ponerle pausa a su video y copiar su tabla y luego desarrollarla. Les cuento que el aire es una mezcla homogénea y los usos son la respiración celular y la fotosíntesis. El agua también es una mezcla homogénea y los usos que nosotros le damos es para hidratación y limpieza, entre otros. El concreto es una mezcla heterogénea y lo utilizamos en la construcción de obra. Por ejemplo, nosotros la podemos ver como una mezcla heterogénea porque está compuesta por arena, piedra, triturada, cemento, agua, entre otros. Para poder separar las mezclas, nosotros vamos a utilizar medios físicos sin cambiar la naturaleza química de sus componentes. Algunos medios físicos utilizados con frecuencia son la filtración, la decantación, la destilación, entre otros. Las mezclas las vamos a poder separar entonces a través de algunos procesos o medios físicos como la filtración, la destilación, la decantación y el tamizado. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La filtración va a permitir separar de un líquido los sólidos que no se mezclan con él. La decantación va a permitir separar un líquido de un sólido o dos líquidos que no se mezclan y que presentan diferentes densidades. Como podemos ver en la imagen, acá con el embudo de decantación se está intentando separar el agua del aceite. El tamizado es un método físico que sirve o es utilizado para separar sólidos formados por partículas de tamaño diferente. También encontramos la destilación, que es un método empleado para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. Muchos métodos de separación de mezclas tienen aplicaciones industriales. Veamos algunos ejemplos. La potabilización de aguas. El agua de ríos o lagos es filtrada para quitar grandes residuos. Se añaden también químicos para atrapar residuos finos y que puedan decantar. Se filtran nuevamente y se eliminan olores y sabores y por último se desinfecta para eliminar patógenos. También encontramos el tratamiento de aguas servidas. Se deja el agua en piscinas decantadoras y luego se filtra. Se utilizan microorganismos para eliminar materia orgánica y por último el agua queda lista para ser utilizada en regadíos. Acá podemos observar entonces la destilación del petróleo. El petróleo crudo se calienta y genera un vapor que ingresa a la torre y asciende por ella, tal como nosotros podemos observar aquí en la imagen. La separación de sus componentes se produce a diferentes temperaturas en los distintos niveles de la torre. En ella hay tuberías por donde se extraen los derivados del petróleo, tal como nosotros lo podemos observar acá en la imagen. Luego que vimos la presentación, los invito a trabajar en su módulo de trabajo. Les voy a dar las indicaciones de la primera actividad porque puede que no se entienda. Van a encontrar
entonces la actividad número 1, que tiene que ver con sustancias puras, ustedes van a tener que identificar sustancias puras, es decir, los elementos y los compuestos que los vimos. Recuerden que la materia se divide o se clasifica en sustancias puras y en mezcla. Dentro de las sustancias puras vamos a encontrar los elementos y los compuestos. Aquí aparece una tabla con diferentes sustancias. Ustedes van a tener que poner una E si corresponde a un elemento y una C si corresponde a un compuesto. Se van a tener que guiar por el ejemplo. La primera sustancia, ¿a qué corresponde? ¿A un elemento o un compuesto? Ya, es un compuesto, eso quiere decir que ustedes van a tener que poner la letra C. La segunda sustancia, ¿a qué corresponde? ¿A un elemento o un compuesto? Muy bien, a un elemento y es el flúor, entonces vamos a tener que poner la letra E. Y así vamos a tener que continuar trabajando con las demás sustancias. Luego en la actividad número 2 van a tener que escribir el nombre y el símbolo de todos los elementos que ustedes encontraron en esta tabla, como por ejemplo el flúor, ¿ya? Y yo escribo el símbolo al lado, F. Y así con cada uno de los elementos que ustedes encontraron o distinguieron en esta tabla. ¿Qué aprendimos hoy? Primero conocimos el concepto de materia, vimos cómo se clasifica la materia, vimos las técnicas de separación de mezclas y por último hablamos de la separación de mezclas en la industria. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima clase. No olvidar que tienen que desarrollar las actividades que aparecen en su módulo.